es. Bien, pues le damos la bienvenida a ustedes primero aquí a Periodismo Sin Fronteras con su servidora Rosy Covarrubias y hoy con un invitado de lujo, Gracias, a nuestro Rosy. buen amigo, el arquitecto Eloy Quintal. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues lo han entrevistado muchas veces en los últimos días, en las últimas semanas. Hemos escuchado hablar de eh, que viene, de lo que viene para Chetumal. Pero yo quisiera en este momento que pudiéramos dirigirnos no tanto a los empresarios, al pueblo, que también de alguna forma pues son el sustento de los empresarios, Claro. ¿verdad? Un negocio sin quien le compre, pues La no gente funciona. que trabaja también en las Sí, empresas, sí, somos sí, familia sí, de Chetumal. sí. Ok, bueno, pues bienvenido, gracias por destinarnos su tiempo, ¿verdad? Para compartir con nosotros en esta charla, que queremos que sea amena, que queremos que abonemos un poco al ánimo de la gente, ¿no? Pensar que sí se puede. No es negar los problemas que tenemos, ni es negar los errores que se están cometiendo, que se han cometido en el pasado por parte de quienes tienen como función, ¿verdad?, aceitar las maquinarias para que trabajen, para que produzcan, ¿verdad?, organizar al empresariado y pues todo lo que tiene que ver con el trabajo pues gubernamental en función también del bienestar de quienes generan empleos, que al final son los empresarios, no es solo el gobierno, Así ¿verdad? es. Que al final son los empresarios los generadores de empleos, son los empresarios los que pagan impuestos, Así los es. que hacen que se aceite también la maquinaria mayor para que pueda moverse, ¿no? Así es, y que el beneficio se disperse en Sí. en todos los rincones que sea posible. Así es, pero pues vamos a abonar al positivismo, vamos a abonar a el buen ánimo pensando en que siempre es posible mejorar una situación, que siempre vamos a poder si nos unimos. Y yo creo que Chetumal está en un punto en el que o se va para abajo o despega, ¿no? Renace, ¿no? O renace, ¿no? Y si ya lo hizo una vez, ¿Por ¿verdad? qué no otra vez? ¿Por qué no otra vez? Sobre todo que hoy en día tenemos experiencia. Además, tenemos tantas ciudades prósperas, ciudades que han pasado por situaciones difíciles de conflictos, eh, de delincuencia, de conflictos sociales y que han logrado renacer. Yo veo, por ejemplo, el caso de San Cristóbal de las Casas, En ¿no? Cristóbal. Dios mío, qué cambio, qué fortaleza en la gente, cómo lograron darle una vuelta, ¿verdad?, a la situación tan difícil que estuvieron viviendo, que tuvo que haber un movimiento armado para que pudieran revalorar muchas cosas y pudieran salir adelante. Y hoy es una ciudad irreconocible. Una El ciudad mismo con... movimiento armado ya forma parte hasta de su marketing. Claro, además, sí, Ya por lo donde venden, voltees, ya lo por venden. donde voltees está. Sí. La verdad, yo tuve la fortuna de conocer y de ver el desarrollo los últimos 35 años de esa ciudad y estoy asombrada de lo que han logrado. Entonces yo veo eso y veo a Chetumal, digo, bueno, ¿por qué si nosotros tenemos también hermosas maravillas aquí naturales en las que podemos apoyarnos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo que piensa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues bueno, coincido totalmente, Rosy. Los que vivimos aquí y que tenemos negocios, empresas en esta ciudad, comprendemos que el potencial que hay es infinito, es algo que definitivamente lo podemos mirar más allá de lo que a lo mejor en el corto plazo pudiésemos establecer. Este es algo que puede dar muchos resultados más allá de administraciones públicas o una misma generación. Este es algo que lo comprendemos. Siento que en este momento en el que tú bien señalas, es un momento en donde tenemos que mirar hacia adelante, sí tenemos que mirar con mucha objetividad y agarrarnos de aquello que por un lado ya sabemos que puede darnos buenos frutos y por el otro comprender que vivimos un tiempo en donde no podemos vernos nada más hacia adentro, también tenemos que ver lo que está sucediendo afuera. Y lo que está sucediendo afuera, y no me refiero propiamente a la pandemia, mucho antes de la pandemia, está dando cambios sustanciales en la forma de desarrollar una sociedad, está dando cambios sustanciales en la forma como el día a día se puede levantar una ciudad o se puede hacer mejor una ciudad. Y hablo no solamente de las herramientas que nos da la tecnología, etcétera, sino de la misma globalización y los intercambios culturales que hoy ya tenemos. Y bueno, un estado como Quintana Roo
pues cada vez más tiene ese tipo de indicadores, ¿no? De estos intercambios que hay entre personas que vienen incluso del extranjero, se quedan a vivir, que heredan usos y costumbres. Todo eso nos hace un Tenemos lugar que estar muy dispuestos rico. a cambiar paradigmas, ¿no? A romper paradigmas, a cambiar, a no pensar que podemos hacer lo que se hacía hace 15, 20, 30 años, porque era otro contexto. Totalmente. Ahorita hay que cambiar el chip también, ¿no? Sí, y además tenemos que comprender que, bueno, los cambios mundiales que se están dando, aunque parezca que no, en ciudades como Chetumal, tienen una afectación importante, incluso de carácter internacional y fronterizo. No perdamos de vista la naturaleza que tenemos como ciudad fronteriza, y que ese ha sido desde todos los tiempos también una forma de darle vitalidad económica a esta ciudad. Entonces, una de las cosas, tú me preguntabas al principio cómo lo vemos, es que tenemos que partir de lo posible y de lo que tenemos a nuestro alcance para poder hacer Entre lo realidad. posible y lo deseable, buscar el término. Exactamente, y uno de los puntos es precisamente nuestra posición fronteriza internacional. Alguien por allá siempre decía, es que nosotros no debemos de mirar tanto al norte, debemos de mirar un poco más al sur. Debemos de mirar que Chetumal, o la región sur del estado, debe verse como una zona de intercambio económico al sur, es decir, a Centroamérica, ¿no? Lo tuvo de origen, ¿no? De origen tuvo un nacimiento de su comercio así, Sí. el intercambio con Belice, el intercambio con Guatemala, Incluso con países de ¿no? Europa, ¿no? Sí, La miel, bueno, Chile, el mismo pepino. estados del Golfo de Estados Unidos también llegó a tener mucha vinculación. En algún momento algunos empresarios de esta zona de hace 80 años tuvieron negocios en estados del sur de Estados Unidos. Entonces, vaya, yo creo que en este sentido el primer punto que tenemos que tener muy claro es nuestra posición geográfica, que juega esa posibilidad. Pero por otro lado también tenemos que identificar que la naturaleza de origen de nuestra ciudad, de esta región, más allá de que tal vez hablaremos un poco más detalladamente del tema turismo, del tema comercio, lo que significa el comercio para nosotros. Históricamente es una zona que se ha identificado de intercambio de mercancías más que de fabricación. Sí. O sea, aquí las principales zonas industrias industriales eran madera, fue la madera madera en algún nada más, momento, ¿no? Que ello fue próspera. Fue ¿no? próspera, Tuvimos el parque de la laminado explotación derivada obviamente de la madera micro que y la hubo. picro, ¿no? Entonces, diríamos que en esa parte industrial fue menos que lo que de alguna manera comercialmente significó desde hace mucho tiempo esta zona de nuestro país, especialmente Chetumal. Entonces, eso hoy en día es mirar cómo eso se representa para nosotros una oportunidad, utilizando todo aquello que hoy ya nos da precisamente la tecnología, el intercambio que hay día con día, pero sobre todo esa característica de frontera vinculada a esta posibilidad de hacer comercio. Y cuando hablamos de hacer comercio, no solo me refiero al comercio de importaciones, yo creo que es una buena oportunidad para poder vincular también el comercio de los pequeños productores, esta zona también que identificamos como zona centro del estado, también vincularla a este comercio que puede darse desde la capital. Pero habría que fortalecer al campo y asegurar también una producción continua, ¿no? Sí, ese es otro sector, sí. El sector del campo, el sector agrícola, el sector que propiamente nos da la tierra, el valor que nos da la tierra. Ese es otro segmento, y uno de los segmentos en donde ya están dándose frutos importantes y que también tiene un potencial interesantísimo. Es algo que nos decían los expertos en esta materia, nos decían, tenemos una gran cantidad de horas de sol, sí. Tenemos precipitaciones aún abundantes en ciertos periodos del año, y esas condiciones hacen tierra fértil, pero además hoy la tecnología permite que haya una explotación más intensiva sin tener un impacto tan grande, haciendo deforestaciones extensivas. Sí, de hecho recuerdo, ¿no?, aquellos cultivos alternados, ¿no? Que la tierra no era una forma ociosa, ¿no? Era una forma de poder cultivar varios tipos, ¿no? Sí. Pero hoy me refiero básicamente, Tenía un nombre, Rosy, este modelo de agricultura, sí, no me acuerdo, pero... Sí, ahorita me refiero básicamente a todo aquello que se refiere a las tecnologías de invernaderos, todo aquello que tenga que ver con la que ya se vio que la hidroponía, que ya se vio que puede ser, y que hoy próspero, ya ¿no? es un ejemplo, algunos proyectos importantes que están ubicados aquí en
en Xulha, aquí un poquito al interior de la parte de esta comunidad de Xulha. Qué pena que el proyecto de Carrillo se vino abajo, ¿no? Pero fíjate que cómo tocas ese punto. Lo que está siendo exitoso y que estoy seguro que va a generar todavía mayores naves de producción en el corto y mediano plazo, este empresario chetumaleño, es que precisamente se hace bajo la visión empresarial, bajo una perspectiva de que lo que se hace tiene que generar rentabilidad, claro, si no, estabilidad de la inversión y por supuesto recuperación. Sí. Yo creo que cuando esto lo opera el gobierno, muchas veces esto como que no es tan importante y se piensa más en lo social. También hay y hay otra circunstancia, que los gobiernos son seccionales y cada gobierno que llega cambian las administraciones, inventa al etcétera. Estado, quiere poner su sello propio, desaparece proyectos exitosos, ¿verdad? Porque quiere implantar los suyos, y es parejo, es con cualquier partido y a cualquier nivel, Sí. municipal, estatal, federal, que ese es uno de los grandes problemas de las economías. Sí, porque no hay sí, continuidad. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, lo ideal es que el gobierno pues metiera la mano solo para ayudar, o sea, no para ser parte de, porque en alguna forma el gobierno se vuelve empresario. Sí, y creo que ese ha sido un error en ese tipo de proyectos. Sí, y el gran temor ahorita que se tiene, o que cuando menos yo vislumbro, del famoso centro, ¿cómo se llama? El recinto. El recinto fiscalizador, es que ahorita con el cambio de sexenio, si los pronósticos que hay, ¿verdad?, de que pueda ganar la gobernatura Morena, los va a dejar. No creo. Sí, no, eso es algo que dejar. nos preocupa Entonces, a todos. Sí, que no, porque es una debe haber inversión muy continuidad. grande, porque son proyectos Claro. que no se pueden dejar a la deriva, y si ya tuvimos nosotros una muestra de que no importa tirar lo invertido con tal de cumplir a veces algunos caprichos o implantar su sello, ¿verdad? Y eso al final nos repercute a todos. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacer para que los empresarios puedan dar continuidad independientemente del gobierno que esté? No vincularse directamente, o no permitir que el gobierno se involucre más allá. Yo creo que de aportar una de las recurso, cosas ¿no? que deben de estar muy claras en proyectos de este tipo, que son transseccionales, es que debe haber un empoderamiento de la estructura social y empresarial para conducir esos proyectos. Que no sea un empoderamiento social. Que no sea nada más algo que la batuta la lleve el Estado. Es algo que debe de estar involucrado el sector social en todo lo que signifique, y especialmente el que puede tener el interés de promover la inversión. Si eso se hace dentro de un marco jurídico que le dé prevalencia, Creo que eso es lo que es hace algo falta, es algo que puede legislar. Es algo que puede darle continuidad sin importar los venga. cambios seccionales, así es, cambios de partido, cambios de planes para el desarrollo. Yo creo que en ese sentido es necesario que en ese tiempo que falta por concluir de esta administración puedan estar muy claras las bases de quienes conducen la operación y la guía de un proyecto de esta naturaleza. Viendo la historia económica, política del Estado desde que pues inició su vida federada, siempre el gobierno ha sido un actor muy presente en las inversiones, ¿no? En la economía, en la parte de la, no son, bueno, de transformación, no mucho, porque no tenemos mucho. Bueno, porque el gobierno es el que instala la infraestructura, sí. promueve la infraestructura, el equipamiento. El problema es que si analizamos nosotros los proyectos que había, vamos a ver así a grandes rasgos, por ejemplo, en la época de Pedro Joaquín, ¿verdad? El programa ganadero, con lechero. El doctor Borges, el programa lechero, el programa de los corredores frutícolas, ¿verdad? El ingeniero Mario también, que también dejó su sello en la economía, y así, pero cada gobierno viene y impone. ¿Sí? Y al final de cuentas, de todos esos proyectos, yo no veo ninguno que haya prosperado hasta ahora. Sirvió en su momento, y vino el siguiente gobierno, borrón y cuenta nueva. Creo que tenemos que aprender de eso y evitar que siga sucediendo, ¿no? Pero era el modelo, era el modelo. Este tipo de modelos de impulsar la economía a partir de un capital semilla institucional o de gobierno era muy común. El tema es que se quedaba en ello y pasaba a la operación siempre institucional. No había esa vinculación directa con la figura empresarial o social. Y creo que se convertía en empresario al final. Se convertía en empresario el gobierno, y eso es algo que a la postre, bueno, los problemas mismos de gobernanza los distraían y muchos de esos proyectos caían.
Y no solo es Quintana Roo, ejemplo, hay una cantidad impresionante de listas de proyectos que se han caído en las listas de la antigua Zagarpa o la SARCA que se llamaba, ¿no? O la CEOP también, o CEUP, no, Esa también es que otra habían, situación estas también. diferentes instituciones que han habido, ¿no? Es otra situación también, que Liconza, no que hay una también ha tenido identidad. programas, ¿no? No se ha fortalecido una identidad No. institucional a nivel de este tipo de instituciones, porque cada sexenio cambian de nombre, de estructura. Entonces, donde tenemos proyectos donde Pero bueno, el ese es capital otro asunto. semilla, el capital semilla puede tener continuidad, importando mucho la parte que fue un capital semilla del gobierno y que tuvo incluso tal vez los primeros pasos administrados por gobierno, deben de tener una traslación, un cambio gradual a que a la postre sea un equipo múltiple, gobierno, sociedad, ¿no? Sector económico, para darle continuidad. Y creo que en ese sentido el recinto fiscalizado debe tener una figura que le dé sostenibilidad, presupuesto, operación. Entonces, si eso se da, es muy probable que se pueda darle una mayor posibilidad de continuidad. Es un proyecto a largo plazo. Y que sea totalmente arropado por los empresarios, y no hablo solamente de empresarios de carácter local, sino quienes inviertan en esa postura. Y por otro lado también, yo creo que uno de los temas que no hay que perder de vista cuando hablamos de una economía necesaria y urgente que tiene la ciudad de Chetumal o la región sur del estado, especialmente los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, y en la parte de José María Morelos y propiamente Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Estos 4 municipios que los vemos más cargados hacia la parte sur. Eso también no hay que perder de vista que estas aparentes zonificaciones o regionalizaciones pueden cambiar si cambia la conectividad. En la medida que nosotros estamos más conectados, vemos menos esas divisiones. Disminuye de hecho, hay más apertura, más en común, intercambio, incluso, ¿no? Exacto. Y yo creo que está bien lo que está proponiendo el gobierno federal de esta conectividad que se está dando en materia terrestre, en el caso específicamente del Tren Maya. También me parece muy interesante lo que está sucediendo en la conectividad aérea. Me parece también muy interesante. Siento que estamos descargando mucho, o sea, mucha, ¿cómo puedo llamarle? Mucha esperanza en el tren. Bueno, no podemos nosotros cargar todas nuestras esperanzas en el tren. Al contrario, nosotros hemos establecido una postura. Yo veo aquí, bueno, sí, obviamente es una vía de comunicación muy importante, pero no debe ser lo para único. Movilizar mercancías y pasajeros, pero que también, bueno, va a traer sus situaciones, ¿no? Pero bueno, no podemos irnos, como decía yo al principio, analizando lo malo, ¿verdad? Tenemos que buscar. No, yo creo que lejos de solo pensar en el tren, que lo cual sería maravilloso que tuviésemos las 3 opciones, tren, la vía aérea y la vía marítima. ¿No? Que bueno, también está en función. Está en función del tema del canal de Zaragoza, que creo que es uno de los proyectos que todavía no lo a lo mejor la sociedad no termina de comprender la dimensión y la importancia de esta posibilidad. Bueno, pero una de las razones es algo muy por la importante. que nos interesaba platicar contigo es precisamente eso, o sea, fortalecer, ¿verdad?, este tipo de situaciones, este tipo de proyectos que vienen, pero fortalecerlos desde el punto de vista de comunicar, de informarle a la gente, porque un proyecto no solo se fortalece con dinero, un proyecto se fortalece con la aceptación en la medida en la que la gente sepa qué se está haciendo. Yo a lo mejor como ecologista digo, van a dragar, ¿verdad? Y los corales, y bueno, ya tuvimos el caso de Calica, ¿no?, cuando se iniciaron las dársenas, ¿verdad?, todo el daño que causó a los arrecifes de Cozumel por toda la sedimentación, ¿no?, que se produjo, y que acá, bueno, es inevitable, ¿no?, también, pero sí es importante que se hable, que se diga, porque a veces siento que es un proyecto que de vez en cuando se toca y no se vuelve a hablar, y uno pensaría que no se está haciendo nada, ¿no? Sí, bueno, realmente es un proyecto, pero es un proyecto que va a ser detonante, ¿no? Es muy grande, o sea, las necesidades de equipo, infraestructura y todos los trabajos que hay que hacer para poder hacer esta vía navegable a más de 6 metros, sí, que es lo que estarían proponiendo en primera posibilidad para esta conectividad. No solamente es el canal, hay que hacer todavía una vía que conecta la ciudad, y que tenga un canal de navegación propiamente, y esas son etapas que se están dando.
Creo que lo más por eso, complicado es abrir la dársena para que puedan entrar los barcos grandes. sí, ahorita lo ¿no? más importante es abrir el canal, que es lo que se está en primera instancia atendiendo. Estuvimos nosotros el día que se anunció el inicio de la obra ahí en Xcalac. Escuchamos el apartado técnico de los alcances de la obra, que más que un dragado es un desasolve, porque eso alguna vez ya fue dragado, sí, hace muchos años, grandes embarcaciones, ahí, sí, ¿no? embarcaciones Entonces grandes. digamos que esa parte técnica se atendió bien y quedó muy claro el alcance. Sin embargo, con lo que te comentaba y que es lo que tendríamos que ir consolidando para romper esas barreras que nos da la distancia, porque Chetumal no deja de ser una ciudad terminal. Sí, sí. O sea, después de Chetumal no hay continuidad a otros puntos desde el punto de vista terrestre, más que el tema carretero por Belice, y que tampoco es así el más sencillo de cruzar mercancías. Que tampoco, bueno, podemos no se ha esperanzarnos dado también todavía a que se desarrolle Belice, ¿no? para desarrollarnos nosotros. Que es cuando te hablaba Yo creo que respecto es del al revés, comercio, ¿no? ¿no? Hay Yo que creo darlos ellos van a crecer en función de lo de que nosotros. hay aquí. Así sí. es. De hecho, hay estudios muy claros que ellos han hecho que necesitan la relación con nosotros, Sí. más que nosotros de Sobre ellos. todo Pero que ellos- es una situación compartimos. Ahorita Sí. ya no podemos ver a quién le va a ir primero mejor o quién después. Ellos han Es una fortalecido mucho la comunidad economía regional, ¿no? interna, ¿no? Sí, Porque pues gran recaudan. parte de todo lo que, de todas sus compras, sus despensas, pues venían aquí, Ujú. ¿no? Venían aquí, éramos Sí, como ese tema que fronterizo la es un tema que alacena, ¿no? nos quita ahí flujo, San Rosy. O sea, hoy en día peor tantito porque no hay cruce fronterizo de allá para acá. Entonces, esos temas de conectividad Pero bueno, son cosas que hay que ir una situación especial con la atendiendo, pandemia, ¿no? ¿verdad? Que también nos vino a minorar la marcha, ¿no? Para poder crecer. Pero que pues hay que pensar que esto se va, o sea, que esto tenemos que hay movernos. que continuar. Sí. Así es, tiene Con que abrir gel paso. y con cubrebocas y gel tenemos que seguir adelante. Así es. ¿no? Con vacunas, tecnología y Con mejor vacunas, atención sí, médica, sí, pero sí, eso sí, tiene sí. que seguir. Así es. Ahora, la economía interna de Chetumal. O sea, porque estamos pensando en el crecimiento, la macroeconomía, el crecimiento regional, con estos proyectos, el recinto, el canal, ¿cómo se llama? Zaragoza. De Zaragoza. Bueno, el aeropuerto que está otra vez remodelándose. Yo pensé que habían acabado de remodelar. Son 3 etapas. tiene- Fíjate que eso es bueno que lo sepa la Sí, sociedad. porque Son 3 etapas, Rosy. ya las van en que la última ahorita, ¿no? No Ya sé es qué. la final. Sí. Están remodelando lo que era la terminal antigua, llamémosla, Sí. que donde llegábamos todos, entrada y salida. Esa va a ser exclusivamente de llegada, Ah, ok. de arribo. Va a estar, ¿no? va a estar grande. Sí, la están dejando muy bien, están trabajando. Es una obra que seguramente llevará todo lo que resta del año y parte del otro. La otra etapa fue ya la que ya se concluyó, la etapa de la terminal de salida, ¿no? La ampliación de las pistas también, ¿no? para que Y la puedan tercera llegar, es la pista junto con la señalización para y que todo puedan esto, y llegar propiamente aviones y la torre. más grandes, ¿no? Y la torre. De control. Entonces todo esto se está concluyendo. Es muy bueno esto desde el punto de vista que le da también una imagen diferente a la llegada de nuestros Sí, visitantes, sí, sí. porque llegas a una capital. Sí, es la primer ¿no? cara que la ven, primer cara sí. que das. Y estas remodelaciones, estas mejoras, seguramente van a dar una percepción mucho mejor de la llegada. Pero ahora tenemos que responder, tú hablabas de qué estamos haciendo internamente. Sí, porque Esas mejoras porque de la eso se hace entrada con dinero. deben continuar cuando No, salgamos. Sí, ¿no? pero además hay cosas que se hacen con dinero, hay otras que se hacen con actitud. O sea, de nada sirve que esté bonito si van a encontrar las caras, Las o los largas, taxistas mala peleándose, atención, o los etcétera. taxistas peleándose por el pasaje. Ahí, bueno, ya vamos a entrar al tema de la economía interna. Y otra cosa que también a mí no me gusta mucho es ver a los turistas jalando su maleta para poder, no todos pueden Tomar un pagar, taxi. o sea, hay que entender también, ¿no? No es el turismo que llega a Cancún, ¿verdad? Que pueden ir por él al aeropuerto porque ya se ha pagado su transporte, ¿sí? O que pueden desembolsar para pagar, ¿no? 300, 400, no sé cuánto cobra ahorita el transporte del aeropuerto a la ciudad, pero es caro. Ver al turismo llegar y arrastrar su maleta a toda la avenida esta, Sí, la entrada al aeropuerto. sí, que la además calle a no la está entrada. no está pavimentado todo completo, ¿no? La banqueta al lado de donde está la estación Los Marinos, para poder tomar un taxi fuera del aeropuerto, porque bueno, pues Y tienen no. que cruzar ese límite y cruzar a la parte. Ajá, entonces
este tipo de situaciones, encontrarse a los taxistas peleando entre ellos, ¿verdad? Por el pasaje, son detalles que tienen que también que mejorarse. Y eso nos toca a nosotros como chetumaleños. Y como sociedad hay que ponernos de acuerdo. Como sociedad también, ¿no? Dar una buena cara, no solamente es la imagen física, es también los servicios que vamos a prestar. La atención, la buena cara que le demos al visitante y todo lo que implica la atención y el servicio de buena calidad. Yo creo que es un punto bien importante. ¿Qué podemos hacer en este caso para insistir a los prestadores de servicios que tienen que ser atentos, que tienen que ser más amables, que todos tenemos problemas, pero que hay que dejarlos a un lado? Un turista bien tratado, ¿verdad? Regresa o nos recomienda. Y nos recomienda. Aquí la situación es que puede irle muy bien en su viaje, pero basta una sola experiencia mala para que todo se venga abajo. Sí. Porque puede platicar, compartir fotos, pero va a compartir lo malo también, y eso siempre pesa más, desafortunadamente. Sí. Bueno, y ahorita tenemos ya en puerta, no perdamos de vista que el próximo 1 de diciembre pues llega el vuelo Miami-Chetumal. Ya es el primero. Entonces, ya estamos a días prácticamente. Eso va a ser bien interesante. Eso va a ponernos a prueba muchas de esas porque cosas. además, mucha gente de Chetumal junta su dinerito para llevarse a sus niños a Disney, ¿no? Eso ha sido siempre, ¿verdad? No solo la gente que tiene para pagar el boleto, hay gente que ahorra y ahorra para hacer su viaje. Creo que hoy es una y Miami es una de las economías más fuertes del sur de Estados Unidos, es una de las ciudades con más inversión inmobiliaria y actividad. Entonces seguramente mucha de esa economía, si logramos capitalizar, destinos como los nuestros serán muy bien vistos, ¿no? Pero ahí es donde está el meollo, ahí es donde está el cuello de botella. ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Hasta dónde nosotros tenemos la capacidad en hotelería, en restaurantes, en todo, para poder ofrecerles? Fíjate que qué bueno que tocas donde qué bueno que tocas eso, porque una de las como cosas que la llaga de la ciudad. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta para que esta coordinación o ese trabajo debidamente en mancuerna de las instituciones, es algo que lo vemos de la siguiente manera los empresarios. Cuando hablamos de coordinación institucional, que es una frase ya sumamente trillada, ¿no? La escuchamos que lo dicen todos los discursos de los políticos, ¿no? Que la coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Pero nosotros en la práctica, como empresarios, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esa coordinación que debiese de existir? Primero, el escenario de lo legal. ¿Qué tanta simulación hay? El escenario puede haber mucha simulación porque cada quien lleva su propio plan, ¿no? Entonces, lo primero es que el escenario jurídico de las normas que aplique para el desarrollo de una región deben de estar perfectamente bien alineados. O sea, no puede ahora sí que imponerse la regla de uno o del otro. Deben estar de acuerdo en ambos casos o en los 3 casos. Otra de las cosas, la planeación, que si bien legalmente, ahí hago una referencia legal, dice que están debidamente supeditado el municipio a la planeación estatal y la estatal a la federal. Eso en la letra está muy bien, pero en la práctica es cuando de pronto nos empezamos a distraer y el instrumento de blanco y negro pues lo guardamos en el cajón o se nos olvida. Entonces, además, esa parte ni siquiera hay que ser tan genio para darse cuenta que si nosotros tenemos una excelente coordinación en los 3 niveles de gobierno aquí en la capital de Quintana Roo y decimos, y entonces se hace más eficiente todo, Rosy, porque alineamos recursos, se pueden sumar recursos incluso tripartitas, si fuera real, y eso permitiría que muchos de los problemas que hoy tenemos se puedan resolver más rápido. Lo que pasa es que a veces nos quedamos solos en esa lucha, ¿no? O sea, los ciudadanos le cargan la mano a los municipios, ¿no? En los municipios, si no hay una buena empatía política con los estados, pues eso genera un problema de presupuesto, y ni qué digamos si es un tema federal. Entonces, cuando hablamos de coordinación institucional, hablamos de esa alineación, hablamos de que sean más eficientes los recursos, que si hay un programa de pavimentación municipal, federal y estatal, bueno, se pongan de acuerdo que van a pavimentar de estas regiones con estas características. Y no pelearse la autoría, ¿no? No pelearse la autoría, al final es gobierno, ¿no? Y el dinero ni es de ellos. Y si te das cuenta, una de las cosas que muchas veces el ciudadano reclama es que de pronto ve que se está haciendo una obra, un programa de cualquier nivel de gobierno,
y viene otro y está haciendo lo mismo, y a veces está chocando entre ellos, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso, cuando hablamos de coordinación institucional, hablamos precisamente de que haya eficiencia en el manejo de los recursos de manera transversal. Y alguien eso es tiene algo que que decírselos. adolece mucho en este momento. Y ha sido siempre, ha sido siempre. En alguna época decíamos, bueno, es que el gobierno federal es de otro partido, el estatal de otro, el municipal de otro, pero como ahorita ya todos están con todos, ya no se sabe, ¿verdad? Ya no hay esas diferencias ideológicas que podrían ser también el motivo de la falta de Gobiernan para entendimiento. todos al final del día. Claro, claro, pero al final de cuentas ahorita que vemos que todos están mezclados y que pues comen en la misma mesa, ¿verdad? Aunque aquí a los ciudadanos pues no, veamos otras caras, pero al final de cuentas son lo mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién tiene que decirles o exigirles pues esa coordinación? Porque al final ese es uno de los grandes problemas aquí en la ciudad, y te lo decía hace un momento, 3 niveles de gobierno, 3 flujos de recursos, y nuestra ciudad está... Te voy a decir dónde es el lugar adecuado para lados. poder establecer transversalidad de los 3 órdenes, y que en algún momento ha funcionado, Rosy, y que es cuando más se nota el impacto de la inversión pública en las ciudades, en este caso Chetumal. La ley nos establece marcos de institucionalidad, pero también nos rige líneas de cómo la planeación debe de convertirse en acciones de gobierno. Y en ese sentido, hay organismos establecidos en la ley, en donde están sentados los 3 órdenes de gobierno con la sociedad y el sector productivo. Bueno, los comités de planeación y desarrollo están integrados, los coplares están integrados. Estos coplares, por los fortalecer la actividad del coplade, y no hablo solo del coplade mundo, los municipales, sino del coplade estatal, como gobierno intermedio del Estado, bien ha sido en algún momento el que sienta ambas partes y alinean la visión del desarrollo, los programas de inversión, los programas de obra pública, los programas de salud. Pero que al final de cuentas es el municipio el que establece la directriz, ¿no? Porque son los... El municipio normalmente... Es la instancia de gobierno más cercana. Entonces. Sí, porque el municipio es el que está obligado a dar los servicios básicos. Sí. Ajá. Bueno, salvo el tema de agua potable, que se está administrando por capa, ¿no? Y prácticamente todo lo demás es una responsabilidad municipal. Sí. Y en ese sentido es donde en algún momento los empresarios siempre hemos señalado que siempre al eslabón más pequeño, ¿no? A esta parte de las reglas del juego, que el que más adolece de recursos es el municipio, y es el que más problemas carga. Y es el que tiene que resolver la mayor parte de los problemas. Entonces, el trabajo de un Estado y una federación debe fortalecer la municipalización de las actividades. Pero siento que se ha hecho un trabajo en sentido contrario, ¿no? Una centralización, empezando por la federación, con la desaparición de las delegaciones. Sí, se centraliza, aun cuando en el discurso se habla de que, bueno, se distribuyen las secretarías a los estados para que estén más cercanos a la gente. Pero en la práctica está centralizado. Sí, y nos vamos al estado, hay funciones también que se le han quitado al municipio o en algunos casos ni siquiera han llegado al municipio. Un ejemplo tan simple, tránsito. Un ejemplo del que tenemos severos problemas aquí en la capital con la cuestión de tránsito. No existe la dirección de tránsito municipal, esa es una actividad, es una dependencia que ha estado centralizada al gobierno estatal. De hecho, yo he querido entrevistar al director de tránsito y se me ha escondido, y aprovecho para invitarlo. Claro. Sí, porque no le vamos a golpear, no le vamos a hacer nada, véngase. Vamos a hablar de qué pasa, o sea, no tenemos policía de tránsito en Chetumal. Cuando se requiere, porque hay semáforos, mandan a los policías de seguridad pública. Claro. Y eso de cantidad de fotos que tenemos ya con su uniforme de seguridad pública municipal. O sea, claro, no tenemos especialistas, policías que se especialicen en capacitar, en aplicar el reglamento de tránsito. Ese es uno de los tantos problemas que tenemos. Y la recaudación que se da es básicamente de Chetumal, de Otompe Blanco, porque es donde está la administración de tránsito estatal, ¿no? ¿Y a dónde se va? Exactamente, es un presupuesto que debe reinvertirse en la ciudad. ¿Sí? Es un presupuesto que no debe sabemos de tener... si se le canalice después al municipio, no creo en ese sentido, la verdad desconozco, pero lo averiguaremos cuando sea su momento. No creo que sea así, porque el marco de colaboración que hay no es en ese sentido, es un tema de administración franca y plena de los recursos del tránsito a través del Estado. Pero bueno, independientemente de que ahorita está así,
Yo creo que una buena forma de lograr esa eficiencia de los recursos es que este tipo de ingresos que tiene por vía tránsito se puedan sumar a otros programas que tienen en beneficio los municipios para mejorar las vialidades, para mejorar los cruceros, para mejorar la peatonalización, para mejorar los servicios en general, ¿no? Existe, cuando menos en la programación anual, existe un presupuesto. Todavía sé que será, no sé, 6 meses, tal vez un poco más, se anuncia el presupuesto para las nuevas metrópolis, donde entra Chetumal. Nosotros felices, porque dijimos, bueno, que vamos. Bueno, déjame decirte que ya el Fondo Metropolitano ya no va a funcionar. No, pues no. Ya lo desaparecieron. Ya lo desaparecieron, pero cuando lo anuncian. El año pasado fue el último. Pero no nos llegó nada, no supimos si llegó. Sí, las obras del Fondo Metropolitano son las que se hicieron de agua potable, principalmente Calderitas, que fue donde ahí se justificó la inversión pero principal, y el tren que pasa por Soriana, que llega hasta Pero más se supone adelante, que ¿no? este fondo era parte de las participaciones que iban a llegar para mejora pública, o sea, fuera totalmente aparte, ¿no? Para hacer algo adicional por las ciudades. Sí, pero se ocupó dinero del Fondo Metropolitano para esas obras. Para esas obras. O sea, y fue netamente federal. O sea, no hubo mezcla de recursos, algunas cosas de carácter institucional que facilitaron la cuestión nada más de trámites y permisos y derechos, pero de ahí en fuera el Fondo Metropolitano, lo último que se invirtió en la ciudad fue básicamente agua potable, y el drenaje y el tren pluvial, que son los que se han hecho y que son fondos que ahorita ya no nos contamos, por ejemplo, ¿no? Ahorita ya no los tenemos. Es parte de lo que decimos los empresarios, la eficiencia del recurso y la transversalidad de la coordinación debe ser que los tres abonen a resolver un problema que al final del día lo reciben y lo padecen los ciudadanos de a pie. Sí. Los ciudadanos de a pie. Sí. No importa si el que toma la decisión está en la Ciudad de México, pero el problema lo tenemos aquí. Entonces eso a nivel de planeación del desarrollo es algo que consideramos que en los COPLADE debiese de haber esa coordinación, el Estado sobre todo como gobierno intermedio, para poder alinear la visión del Estado. Lo que hace falta es que se incluyan algunos ciudadanos también en esos comités, porque el ciudadano común no tiene filia política con nadie, no tiene compromisos con nadie, no puede hablar, porque ahí pues todos se callan y el que lleva la voz cantante es el que manda, ¿no? Pero a la mera hora en la práctica, y no me pueden decir que estoy mal porque vemos a nuestra ciudad, o sea, sí ha habido parches, podría llamarle. A mí me dio mucho gusto cuando vi que empezaron por ahí por Barrio Bravo la pavimentada. Muy bien, que vi esa avenida tan bonita, lo vi con una guarniciones, banquetas, pavimentación. Perfecto, dije, pero paró. Sí, ya no hay una continuidad. Ya no hubo continuidad. Entonces, y así anteriormente en otros gobiernos, ¿no? Calderitas también está teniendo programas de ese tipo, pero se ven como dispersos, ¿no? Los ciudadanos no lo notan como que si fueran gradualmente hacia una visión que al final del día viéramos todo debidamente atendido. Sí, así es. Porque cuando empiecen por otro lado a construir, esto ya se deterioró porque no hay para mantenimiento, que es este otro grave problema que tenemos, ¿no? La falta de mantenimiento. Pero bueno, si nos pasamos hablando de todos los problemas que tenemos, creo que no acabamos. Mejor vamos a buscar y aprovechar nuestro tiempo para algo bien importante, que es cómo fortalecemos la economía interna. Ya vimos que hay desarrollos para que en un futuro, pero pues es en un futuro que no es para mañana, ¿verdad? Que el futuro además no existe, pero vamos a soñar. Fíjate que ese tema es algo de lo que hemos insistido en todas las reuniones de trabajo, con los secretarios, con los presidentes municipales. Yo creo que una de las cosas neurálgicas que no debemos de perder de vista para poder lograr un desarrollo integral en la zona es que los municipios deben de tener agendas comunes. Sí. Bacalar y Otompe Blanco deben de tener una agenda común, porque el cuerpo lagunar, que es la parte más visible, la comparten totalmente. Y que está mucho sustentada ahí el desarrollo. El desarrollo depende mucho de ese producto natural que es la laguna. Entonces, pero eso es como ejemplo de la necesidad que hay de que exista programas intermunicipales. Ese es por un lado. Esto tiene que ver también mucho con la capacidad de gestión y la empatía que puedan lograr entre temas civiles, ¿no? Que hay en la región seguramente pueden tener una mayor posibilidad de solución si van juntos ambos presidentes municipales. No nos queda la más remota duda. Pero también una de las cosas que no debemos de perder de vista es que no debemos de tratar de obligarnos a hacer cosas que nuestras vocaciones dicen lo contrario. Sí. O sea, tenemos que hacer que nuestro desarrollo
esté partiendo de nuestras vocaciones. Y cuando hablamos de vocaciones, hablamos de aquello que por las mismas condiciones geográficas, naturales, de potencial de recursos humanos, todo aquello que tenemos para poder generar un desarrollo, debemos de utilizarlo en primera instancia. Y yo creo que una de las cosas que le da a Chetumal la posibilidad de desarrollo, indiscutiblemente, ¿sí? Desde el punto de vista económico, además del turismo, además del comercio que hemos hablado, tal vez de una transformación básica de algunas cosas, porque no perdamos de vista, Rosy, que la materia prima para poder generar transformación, salvo que me equivoque, tal vez madera en unos 2-3 años que podamos empezar a ver los cultivos de melina, que empiecen a empezar a cortarse, tal vez el tema de la piedra, que es otra materia prima, tal vez algunas cuestiones del campo, ¿no? Que pueden generar algunos jugos, que pueden generar algunos derivados, etcétera. Pero como tal, materia prima hay poca. Perdón porque te interrumpa, me encontré con una producción por ahí bien importante de miel, de piña. Se me fue el nombre. Es una fruta. Esta planta, este árbol que yo en una época de mi vida pensé que solo se daba en Japón, el bambú. O sea, y cuando yo entro a esa zona, me quedé tan impresionada de la cantidad de variedades de bambú que hay. Primero, yo no sabía que había tanta cantidad. Depende del uso que le vayas a destinar, es el tipo de bambú. Y segundo, la cantidad de hectáreas que tienen ahí. Es mágico realmente entrar a ese espacio donde se produce bambú. Y me estaban explicando algunos trabajadores que lo están exportando y exportan. ¿Sabes cuál es el principal consumidor en ese momento de bambú? Tulum. Sí, de hecho sí Tulum está consumiendo mucho bambú y lo traen de Chiapas. Sí, bueno, pues aquí le están vendiendo también a la zona norte para construcción de hoteles, para infinidad de cosas que yo ni sabía que se podían hacer con el bambú. Y ese es un proyecto que está ahí guardadito. Eso coincide con esa visión de nuestras vocaciones. Eso es la tierra de esta zona. Es de Bacalar, el inversionista. Sí. Toda esta zona es viable de acuerdo a las características del bambú. Y me dicen que exportan a muchos es correcto, países. ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando hablamos de materia prima y aprovechar nuestros suelos, hablamos también del potencial que tenemos para poder producir este tipo de producción. Y en ese sentido, cuando hablamos de aprovechar nuestras vocaciones, pues por supuesto que entra el turismo. ¿Sí? El turismo es indiscutible que entra para nosotros, pero también entran segmentos de turismo importantes que no tienen no están atendidos, incluso no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional sí. Y que bien puede atender la zona sur del estado. Aquí en el caso de Chetumal siempre he tenido la idea de que se puede generar un segmento turístico científico, sí. Por ejemplo, deportivo, cultural, o sea, no necesariamente el turismo de diversión, el turismo que viene a descansar, ¿sí? Bacalar se enfocó en una buena época, y de eso no tiene muchos años, al turismo le llamaban meditativo, al turismo espiritual. Incluso por ahí me tocó ver algunas promociones que se hicieron de algunos centros de hospedaje donde hablaban del turismo espiritual. Hay una que también no hay que perder de vista, que es una oportunidad para la ciudad, para la región. Recientemente una empresa que, por cierto, aprovechando el tema del recinto fiscal, se vio interesada en invertir para meter fibra óptica. Sí. Entonces, cuando hablamos de esta infraestructura, hablamos de conectividad, de la conectividad digital. Y hablar de conectividad digital, hoy estamos hablando de las posibilidades que hay para que la ciudad de Chetumal pueda volverse un nodo de servicios digitales para poder dar la posibilidad de que se desarrollen empresas vinculadas a este sector, ¿sí? Y déjame decirte que tenemos una ventaja competitiva que hay que aprovecharla más. Y una de ellas es que hablamos de la posibilidad de varios idiomas. Con la vinculación con Belice, ¿sí? Tenemos personas que hablan hindú, personas que hablan chino, mandarín, personas que hablan inglés, por supuesto, personas que hablan otros idiomas que están asentados en la zona el creol, y que el perfectamente maya, con esa español. Vinculación transfronteriza puede ser la semilla para detonar este tipo de empresas. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy desde el computador, hoy podemos tener una empresa en Chetumal que puede estar atendiendo mantenimiento desde equipos que están en China o pueden estar en la India, los inversionistas o pueden estar del recinto
tienen esa fiscalizador parte de tiene, eso. exactamente, dan asesoría a varios países, Entonces, ¿no? esta visión de poder generar economía con este tipo de servicios intangibles digitales es viable que ya se pueda hacer. Y te voy a decir otro factor importantísimo, la mano de obra. Además que tenemos una gran cantidad de jóvenes que están egresando con este tipo de carreras de programación, de software, desarrollo de informática, etcétera, ¿no? ¿sí? De estos chicos a otros Ellos, lugares. desde el punto de vista actual, en el punto de vista actual, son más competitivos los sueldos y salarios que tenemos en la frontera sur que los que hay en la frontera norte. O sea, eso hoy es una oportunidad que en el tiempo debe irse compensando. Pero en este momento, una empresa de software con toda esta infraestructura de recursos humanos, bien puede empezar a dar servicios más allá de las fronteras nacionales. Sí. Entonces, eso ya lo están haciendo algunos estados de la República. Guadalajara es uno, Monterrey es otro, pero no se dan abasto. Y te puedo decir que hoy en día hay empresas en Chetumal que por subcontratos están atendiendo servidores de otras partes del mundo vía la contratación que tuvo en su momento una empresa de Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México. Entonces, hablar de eso, estamos hablando de una posibilidad de crear cuando menos entre 500 a 1000 empresas en los próximos 5 años, si se le da una prioridad a esa línea de desarrollo económico. Pero ¿no? que además tenemos... Y que tenemos los recursos humanos, las escuelas, todo para poder hacerlo. Y el ambiente, ¿no? La tranquilidad, el espacio, sí. los espacios. Sí, el home office ya cada vez los vemos más normal y una persona que trabaja en ese tipo de oficios tiende a estar en un espacio muchas veces donde no necesita estar. Hace como 6, 7 años, ¿no? conocí a una señora en Bacalar que me decía que trabajaba para varios países. Y un día la encontré siempre estaba con su computadora en un café, en otro. Y me puse a platicar con ella. Pues resulta que era instructora de árbitros de fútbol. Ella lo certificaba. Y lo hacía desde Bacalar, su casa, ¿no? Desde la orilla de la laguna, feliz de la vida. Y ya cuando me enseña y me comenta lo que estaba haciendo, le digo, pero, o sea, yo dije, bueno, pues si es que sale en la cancha para... No, me dice, eso ya está rebasado completamente. Sí, ya lo pueden hacer a través de un formato digital, la capacitación. Y yo me encargo de certificarlos, me dice, y viajo por todo el mundo, me pagan muy bien. La señora con su computadora y tenía años haciéndolo. Digo, y estoy hablando de hace varios años. Sí, hay algo que tenemos que comprender muy bien en esta pregunta que tú me haces, ¿cómo fortalecemos la economía interna? Hay que poner un precepto fundamental. Hablamos de desarrollo más que de crecimiento. Sí. Nosotros no queremos urbes, no. Queremos tener una calidad de vida alta, que ya nos las ofrece de alguna manera este entorno que tenemos. La pura tranquilidad, el aire puro. Y algo que a veces no valoramos y lo perdemos de vista, Rosy. Hace 2 días un amigo mío regresaba de viaje de la ciudad de Mérida y me decía, está muy bonita Mérida, ahí se ven negocios prosperando, etcétera, muchas inversiones inmobiliarias, pero una sola salida es cuando menos 30, 40 minutos de trayecto. Sí. Y eso es algo que en ciudades compactas como Chetumal, hablar de ahorro de energía, hablar de ahorro de consumo de combustible. Somos privilegiados. Somos muy privilegiados. Esas fortalezas hay que destacarlas en una ciudad como la nuestra. Y por supuesto, bueno, comprender que eso nos debe dar el modelo propio de desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Aprovechar esas circunstancias. Y eso es lo que debe hacer hay una regla en el comercio de menudeo que dice que no seas el mejor, sé diferente. Sé el diferente y sé el referente. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de que siempre tenemos que tener, de acuerdo a nuestras condiciones, un paso adelante de lo que puedan estar haciendo ciudades similares o sociedades similares. Y en ese sentido yo no creo que haya una ciudad que tenga este entorno como lo tiene Chetumal, como lo tiene esta región de Bacalar, la región de Otompe Blanco, para poder lograr con muy bajo impacto en nuestra tan vulnerable situación ecológica, un desarrollo para una mejor condición, no solo del ingreso per cápita para las familias, sino incluso de un mejor nivel cultural para el desarrollo intelectual de las personas que aquí viven. Cuando hablamos de desarrollo cultural también hablamos de educación. Y hablar de educación implica que seamos una ciudad en donde privilegiemos la educación por encima de muchas cosas. Sí. Chetumal, la más educada, es un sueño que muchos hemos compartido en alguna mesa,
y eso refiere esencialmente a que el nivel de analfabetismo lo bajemos a lo más posible, la colocación general, la colocación de nuestros valores, egresados, sí. de los egresados de las universidades sea el más alto posible aquí mismo, o sea, que un estudiante que esté saliendo tirarle a la excelencia en todo lo que sea. Sí, entonces, eso ahí, el rol de la educación es crucial. Sí. ¿No? Sí, excelente. Fíjate que cuando yo te comentaba hace un momento y me vino a la memoria, te comentaba del turismo científico, me acordé de Lev Savinin. Este hombre fue uno de los matemáticos más importantes del mundo. Lo tuvimos aquí en Chetumal. Estuvo luchando por quedarse a trabajar en la Universidad de Quintana Roo, pero pues no le fue posible. Estaba aquí con su esposa, rusos los dos, y yo tuve la oportunidad de conocerlos. Y me pidió que presentara yo su currículum a determinado funcionario, que no le voy a hacer publicidad porque quiere ser candidato. Entonces, bueno, además sería mala publicidad. Cuando yo le llevo el currículum, me dice, no, Rosy, me dice, es que pues nosotros necesitamos aquí a maestros que enseñen a sumar, a restar. Me dice, este señor, o sea, no, es un doctor. Está o sea, sobrecalificado. Ay, yo dije, así. ¿Cómo? Cuando yo le explico que lo que él quería no era precisamente dar clases, sino él tenía autorizado por organismos internacionales una serie de becas para doctorados en matemáticas. Incluso este señor aparece por ahí en varios libros, tuvieron que ver con la cuestión del genoma humano y todo eso. O sea, un personaje a nivel mundial, muy capacitado, pero lo vieron tan grande que dijeron, no, o sea, no, es mucho para nosotros. Y él me decía, mira, ¿qué necesito? Un lugar donde sentarme con mi computadora para poder atender a mis alumnos, que los tengo en muchos países, poder ofrecer becas para que se titulen, para que terminen los doctorados y se puedan titular con esas becas. Y yo hacerlo desde aquí, yo no tengo que moverme. Entonces, cuando conoce Bacalar... ¿Le gustó Chetumal? No, sí, tremendamente. Cuando vio que aquí no se pudo, y lo llevé a Bacalar, ve la casa del escritor, y me dice, ahí, ¿sí? En una casita de estas, me dice, ya le comenté que era la casa del escritor, y cuando se hizo la gestión para ver si le otorgaban, lo único que quería era el espacio, no estaba cobrando nada. ¿Sí? Entonces yo decía, imagínate tener aquí en Bacalar, frente a la laguna, un centro a este nivel, ¿no? Porque todo es posible, él es me posible decía, eso. yo puedo traer científicos, yo puedo organizar desde ¿Cómo aquí, se logra poder pero traer? minimizaron por completo. El señor se fue a Morelos, lo contrató a una universidad, desafortunadamente falleció hace algunos años, y le sacaron todo el provecho posible. Y tuvimos nosotros la oportunidad de poder generar un centro de alto nivel aquí, y no lo vieron así. Todo está en que podamos comprender el proceso y las etapas que tendríamos que implementar tanto la sociedad como el sector empresarial y el gobierno cuando queramos atraer ese tipo de posibilidades de riqueza cultural, en este caso multicultural, porque estamos hablando de extranjeros esencialmente. Sí, ahorita como ¿no? tú lo mencionabas con la conectividad, o sea, sí, es posible, o sea, mejoramos la conectividad y eso lo acercamos. Sí, y fíjate que una de las cosas que gustan mucho es que a diferencia de otras partes de la península, Chetumal, su clima es más benévolo. Sí, a pesar que tenemos un gran índice de humedad relativa, o sea, la humedad que hay es el hecho de que no hay grandes edificios, pero además el costo de vida, los traslados, todo eso beneficia a esos a pesar de sectores. Que estamos catalogados como una de las ciudades más caras de México, y la verdad, comparada con la economía mexicana, definitivamente hoy en día muchos lados podemos ver más caros, y Chetumal por su distancia se encarecen muchas cosas. Aquí no hay nada lejos. No, me refiero al tema de traer las mercancías de Chetumal, es un tema que siempre ha sido un tema costoso, pero sí estamos alrededor del 8% arriba en la inflación en la zona sur, particularmente Chetumal, ¿no? Y que se ha agravado porque el circulante en la zona ha bajado sustancialmente, sí. Y uno de los que nos afectó mucho ese circulante, o sea que no tenemos esa circulación de efectivo, es probablemente el cierre de la frontera con Belice. Yo creo que no circula en nuestras manos, Eloy. Hay algunos sectores que siguen. Porque, déjame decirte, yo volteo hoy donde me paro, veo bancos, o sea, tenemos todos los bancos, tenemos sucursales de todos los bancos,
No sé cuál nos falte, pero creo que tenemos... Bueno, pero eso prácticamente... está ligado a que no perdamos de vista que somos una ciudad burocrática. Sí, O sea, hablabas en un principio del tema de los empleos y más o menos estamos 50-50. sí. O sea, el número de empleos que genera gobierno, directos por plazas contratadas, ya sea el municipio, el estado Sí, o la aquí, federación, es casi el mismo que estamos generando los sí. empleos las Sí, empresas. decimos que Lo cual eso Chetumal no es vive nada, del no es nada gobierno bueno. y de milagro, Es ¿no? un indicador que debemos de ir revirtiendo. Sí, totalmente. Ajá, porque... No, pero no lo digas porque si así está gobierno despidiendo gente. No, pero no me refiero a que despida gente, es que haya más empleo generado Claro, por sí. por la Por la iniciativa iniciativa privada, ¿no? ¿no? Sí. Mayor inversión en hotelería, de hoteles boutique, mayor inversión en restaurantes, mayor Ha inversión habido un movimiento en muy bonito. vivienda, ¿no? Ha habido un movimiento muy bonito. Yo no sé qué voy a hacer, pero a través de este espacio, a ver cómo convenzo aquí al equipo de producción para que me sigan la corriente. Pero hay Lo algo van a bien, hacer, lo van a es que hacer. hay algo bien bonito que está pasando en Chetumal y yo soy cafetera de hueso colorado. O sea, yo mi café y pan, yo mato por mi café y pan, doy mi reino por mi café y pan. Y me he encontrado con muchos lugarcitos bonitos. Ya, si me acuerdo de 10 años, decía, ¿por qué nadie vende café con pan en Chetumal? Ahorita por donde volteo he encontrado empiezan a 4 o darse 5 esos lugares, modelos. pero además bien bonitos. Sí, O sea, bien conceptuales. decorados, con un concepto único, muy diferentes uno del otro, pero además no solamente el concepto, la imagen, la atención sí, también y lo que muy producen. personalizada. Exactamente, me encuentro por ahí con 2 chicos chetumaleños que además no sé por dónde fueron a estudiar, pero que han traído un pan riquísimo, o sea, Y un diferente. café No, y buenísimo. sí, todo mundo se está luchando por tener el mejor café. Y hay varios por todos los rumbos de la ciudad, no se han centrado en una calle ni están en el centro. Entonces yo he ido observando todo esto y digo, ay, hay otro más, ay, voy a conocerlo, ¿no? Me entero de otro y ahí voy para allá. La verdad, me ha gustado ver esta dinámica, cómo los jóvenes le están apostando a esto y siempre tienen gente, porque a veces si llego después de las 6 ya no hay pan, entonces les va bien, ¿verdad? Bueno, así como ellos necesitamos también que la gente se arriesgue. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que tú lo acabas de decir, hay esperanza. Sí, Hay no, esperanza, hay tenemos con qué. todo y tenemos que mantener con esa qué. esperanza en alto, hay con qué salir adelante, pero tenemos que entrarle todos, cada quien desde su trinchera. Sí, y sobre todo nosotros como empresarios locales tenemos una obligación moral de provocar que las cosas que sean con el fin de generar inversión privada, inversión de más empleos, más generación de negocios, esté también empalmada con una visión institucional, que tengamos esa misma posibilidad de comunicarnos en ese lenguaje, porque no perdamos de vista que al final del día la visión de un empresario, de una empresa, de un emprendedor, está también siempre partiendo del hecho de cómo va a lograr que recupere una inversión, sí, cómo va a lograr generar un los empleo. Ciudadanos de Así consumir es. lo nuestro. Sí, ¿verdad? sí, bueno, ese es un tema aparte que también hay que promover, pero bueno, en ese sentido las instituciones juegan un rol determinante, Sí. porque en la medida que se le pongan más trabas A eso, a las eso cosas, quería yo comentar. menos se va a estimular la Exactamente, inversión. sobre todo a nivel municipal, que son los que más interactúan con este tipo de economías, Sí, ¿no? sí, sí. Y fíjate que en ese sentido yo veo una agilizar actitud trámites. totalmente diferente ahorita en el Sí, municipio. sí, y eso tenemos que Sí, decirlo, porque así como sí, con sí. toda nuestra boca cuestionábamos a la anterior administración, sí tenemos que reconocer Sí. que de entrada hay una actitud. Sí, buena. sí. De entrada Totalmente veo un convencidos de ello. entendimiento, no sé si detrás de la puerta ya al cabildo y a la Tengan presidenta otra actitud, pero menos de lo que Yentunis se están haciendo a la agarren del vista. pero exactamente, a lo mejor, qué bueno, porque tiene que haber diferencias para que haya riqueza de opinión. Sí, sí. Si todos piensan igual, no. A motivarse. Tiene que haber diferencia. Pero hacia afuera, la imagen que nos están dando es que hay un entendimiento muy bueno. Y otra cosa, que la mayoría de los regidores están trabajando en la calle. Sí, le es un entraron. hecho que hay que reconocer Sí. eso. Creo que nosotros en todas las oportunidades que teníamos, se lo comentábamos en ese entonces a los candidatos que podían ser regidores, incluso algunos de ellos, les decíamos, lo más importante que va a reclamar la sociedad es que haya un acuerdo de trabajo, Sí, que no se que estén no haya peleando. dimes y diretes, Sí. que haya realmente un trabajo por la sociedad. Y creo que este municipio, esta administración, y hablo tanto de Bacalar como de Sí. Otompe Blanco,
ambos están dando un viraje en Tremendo. poner en el centro de atención al Tremendo. ciudadano para resolver los problemas que padecen. Eso es muy bueno, Eso es algo que se muy volcaron importante. desde la entrada a solucionarlos, a lo mejor no de fondo, porque el tema de la basura requiere un problema de fondo, el tema del transporte también, el tema de la iluminación y de los baches, o sea, requiere corregir la parte económica, ¿no? Sí. Los préstamos, lo que se está pagando, los ingresos, modificar todas las cuestiones hacendarias, pero lo importante es que se vio esa actitud, se vio ese ánimo y eso siento que está repercutiendo en la Es el gente. punto de partida de todo. Sí. Porque eso también el ciudadano lo identifica. Y cuando hay una reciprocidad, facilita muchas de las soluciones que Y a veces la misma se gente se requieren. une también, ¿no? Sí. Y influye en el ánimo tanto del ciudadano como del funcionario. Y cuando hay un buen ánimo, cuando se motiva la autoestima, ¿verdad? Pues salen las ideas y las No, energía. y fíjate, ahorita viene un periodo de recaudación fuerte para el municipio, Sí. los municipios. Sí, y veo que Y es incluso plantearon una necesario. estrategia similar Bacalario Tompe Blanco. Sí, y es muy importante que los municipios recuperen la confianza en el pago de, Sí, los totalmente, contribuyentes. El rezago que hay del no pago, mucho Sí. está flanqueado porque el ciudadano no confía en qué va a hacer No, con y ese con dinero. la administración ¿no? anterior a No nadie le daban regresa ese ganas dinero al de beneficio pagar, social. ¿sí? Entonces yo creo que si los gobiernos que están entrando le dan la vuelta a eso y empiezan a conquistar con obras sencillas, que la imagen de la ciudad empieza a ver mejor, que hay realmente equipos de trabajo todos los días trabajando para que puedan resolverse los problemas de mediano y largo plazo. Sí. Yo creo que en ese sentido también se va a ganar confianza y el ciudadano va a ser recíproco. Sí. Y ahorita en este periodo, sí, creo que llevan ya 30 y, ¿cuántos días? 34, 34. 34 Sí, se lo voy días. contando. 34 días trabajando. Creo que es algo que definitivamente tenemos que reconocer, que esa actitud ya Es lo que permea en los esperábamos. primeros días. La verdad Así es. fue una sorpresa porque estamos acostumbrados a que una vez que llegan se alejan, cierran las puertas, se alejan de la gente y ahora no solamente están trabajando, hay una buena actitud, pero están cerca de la gente. Sí. Lo Todos, veo en Bacalar sí, y lo todos estoy los viendo equipos, aquí. Todos los equipos Y mira que son están integrados. de partidos totalmente opuestos, incluso sé que ya se reunieron y que han estado compartiendo también situaciones Sí. y los veo trabajando más o menos en el mismo esquema, lo cual me parece bien. Si bien alguien decía por ahí, sí, pero pues no se resuelve en ese problema, hay que trabajar, ver qué pasa con Intranciso, con el basurero, pero yo siento que a la par de que están haciendo el trabajo, de que están barriendo, están también trabajando en el escritorio, ¿no? Sí, lo están haciendo Sí. y Veo que los veo en la Bacalar ya calle. está por estrenar relleno, empezaron a trabajar para estrenar relleno sanitario, ¿no? Y empezamos las obras para ese Sí, relleno. sí. Me parece que eso es muy bueno. Ojalá y no se desinfle en el camino. Sí. Esperamos que no. Hay que estar muy Y pendientes. fíjate, quiero puntualizar algo que vale la pena y aquí lo quiero decir. El sector empresarial ya lo hizo en frente del equipo de trabajo, en este caso de la presidenta municipal. A ella personalmente se lo hemos dicho. Pero creo que en la medida que esto en los próximos días permea aún más ese trabajo y esa actitud, muchos de los diferentes proyectos que en este momento están con interés de desarrollarse en Otompe Blanco van a empezar a darse cada día. Y estoy seguro que no va a tener espacio en su agenda suficiente para atender personas que quieren invertir en Otompe Blanco. Y en ese sentido, clave y determinante es facilitar las cosas, es hacerlas más sencillas, es acabar con los cochupos debajo de la mesa, es acabar con los trámites tardados y todo ahí está eso, el cuello de botella para poder sacar adelante esto. de la falta también de desarrollo del cierre de muchas empresas. ¿Sí? En el que le cargan la mano, yo se lo decía a la secretaria de Economía del Gobierno del Estado, a la señora Roselena Lozano Vázquez, yo le decía, el gran problema es que hacia el empresario de afuera le abrimos la bandeja. Sí. Incentivos fiscales, no pagan un solo peso. El proyecto, como le digo, es bueno, es genial, pero yo veía la balanza, digo, bueno, si aquí a los empresarios locales, a los restaurantes, a los pequeños negocios, que a veces les falta un papel, les falta un documento, en lugar de ayudarle a regularizarse, que sería excelente, ¿verdad?, le cierran y lo multan, pues menos se va a regularizar. Entonces, ¿a qué se ve obligado ese empresario? Hay que estimular, sí. Hay que estimular y no hablamos de que, cuando hablamos de estimular no hablamos de quitar impuestos o derechos. No. Fíjate pero que, hay formas. Fíjate que hay algo ayudar. bien importante, hay que poner en una sana dimensión las condiciones de cada sector en la parte empresarial. Cuando hablamos de empresas en funcionamiento,
La empresa en funcionamiento no dice quítame, lo que dice facilítame que yo lo pague. Yo creo que nadie se niega a pagar impuestos, nadie se niega a regularizarse. ¿No? Que tanto lo requiere, ¿no? Sí. Y que mucho de eso está condicionado incluso a la licencia de funcionamiento. Entonces, lo que pedimos es facilítalo, hazlo rápido, que yo lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa incluso. Y tiene mucho que ver también la cuestión de la capacitación de los funcionarios que atienden al público en el municipio. Porque que a veces llevas tu carpeta ya lista y no, que le faltó tal documento que se les olvidó, ¿no? Avisarles, ¿no? Ya es una vuelta más. ¿Sí? Pero si alguno de los documentos o los trámites no está bien, hay que corregirlo. Entonces, si hay una capacitación bien, pueden orientar mejor. Ahora, yo decía, ¿por qué no darle la vuelta a la tortilla? Los inspectores que salen a la calle a revisar los negocios que estén en orden, en lugar de cerrarlos, de multarlos, de levantarles su acta porque les falta algo, ¿por qué no mejor lo regularizan? Les ayudan. Y en lugar de que pidan su mordida para no cerrar, que el municipio les incentive por cada negocio que mantengan en orden. Se está haciendo y cambiar ya está completamente. Déjame decirte que la semana pasada, en esa materia, sobre todo para aquellos que desafortunadamente tuvieron que cerrar en el 2020 porque les convenía estar más, era menos el gasto de estar cerrados, menos la pérdida, que estar con el negocio abierto y teniendo que pagar indirectos. Sí. Muchos de esos en el 2021 desafortunadamente tampoco se han regularizado. Entonces ya el Estado, hablando de Cefiplan, ya tiene un programa específicamente para los que estén en esa situación, para no pagar ni un peso de multa, ni un peso de recargo. Invitamos a la secretaria de Cefiplan, ya le mandamos la invitación. Sería muy bueno. Ya le mandamos la invitación. Sería muy bueno. Para que hablar de este tipo de esos estímulos que claro. hay. Y esto mismo está en la mesa, ya se lo expusimos a la presidenta municipal. La próxima semana iniciaremos algunas mesas de trabajo específicas con miras precisamente a atender ese sector que desafortunadamente tuvo que cerrar. Sí. Y que algunos de ellos no eran considerados esenciales. Hay que evitar que se desanimen porque además ya hay una inversión ahí de por medio, ¿no? Que se desanimen y que otros reaperturen. Sí. Yo estoy seguro que es posible en los 3 años futuros, cuando menos generar 2,000 empleos. 2,000 empleos es posible generarlos desde la inversión privada si logramos destrabar mucho de lo que los últimos 8, 9, 10 meses se recrudeció la atención al público. El municipio habló principalmente. Entonces eso va a representar 2 cosas muy importantes. Primero, empleo formal por la inversión que hagan las empresas, y segundo, contribución a las arcas municipales. O sea, todos ganan. Entonces, en ese sentido todos es cuando ganamos. hablamos de desarrollo. Sí. Y por otro lado, otro factor que es muy importante, ¿sí? Es que esto empieza a correrse la voz. Cuando un municipio empieza a dar esas facilidades, entre empresarios empieza a correrse la voz de que aquí se está recibiendo la inversión. Y no solamente se motiva el local, sino se motivan también algunas personas que pueden venir de fuera. Todo es un engranaje. Entonces, esa actitud de lo que te decía en un principio, no me quites. O sea, no es que me evites pagar algo, es simplemente hazmelo sencillo, fácil, rápido y que se traduzca en un beneficio de la ciudad. Y eso hay más va a generar, recaudación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de los servicios de recolección de basura, ¿no? De limpia, poda, imagen urbana, ¿sí? Los empresarios todos están obligados con una licencia de funcionamiento a pagar el servicio de recolección de basura. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿qué exige el empresario? Si yo te estoy pagando por esto, tenme bien el centro de la ciudad, tiene bien la poda del centro de la ciudad, las avenidas más importantes, tenme la imagen del visitante que vea la ciudad como una ciudad limpia, ordenada, ¿no? Y que además invite a que se vea como una ciudad limpia, en el sentido no solamente de lo que se barre, sino también el alumbrado, etcétera, ¿no? Es una de las cosas que yo admiro de San Cristóbal. Sí, Dios mío. San Cristóbal de las Casas le ha metido mucho en eso. No hay basura. Sí. Yo decía, es que acaba de pasar el camión. No. Recogen la basura y limpian, y la gente sale y lava su banqueta, y el agua que queda no se encharca, la esparcen para que se evapore. San Cristóbal de las Casas apostó por algo que nosotros esperamos que en un futuro cercano, y me atrevo a decirlo públicamente, ya lo he dicho en otros eventos públicos, San Cristóbal de las Casas, como otras ciudades, han apostado a peatonalizar zonas de la ciudad. Eso ha funcionado tremendamente. Yo tengo amigos que viven en San Cristóbal de las Casas, colegas arquitectos que son del Colegio de Arquitectos de ahí, y te puedo decir
Y te puedo decir, Rosy, que en un principio hubo resistencia fatal en esos cambios, pero hoy se pelean porque la calle peatonal se amplíe, se haga más larga. Caso similar nos ha sucedido aquí en Playa del Carmen. Fíjate que en Campeche hubo algo similar, pero ahí hubo reticencia de la gente, porque los negocios que se pusieron, que son de comida, la mayoría de venta de artesanías, pues iban a estar enfrente de sus casas. Pero bueno, también la estructura de la ciudad, es diferente, es diferente. Ya la postre las casas se vuelven negocios. Se vuelve negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, quienes no lo aceptaban, pues eran los que no podían hacer negocio, normalmente gente mayor. Pero en San Cristóbal todo el mundo vende lo que puede, todo el mundo abierto, hay un pasillito, bueno, la sala. Decía el ejemplo de Playa del Carmen. Bueno, Playa del Carmen, otro... cuando se hizo el primer tramo de la Quinta Avenida peatonal, hubo una resistencia tremenda. Sí. Y hoy, los que no son peatonales, pero que están en la Quinta, ya no ven el momento en el que ya hagan peatonal también parte de lo que hoy pasan todavía carros, ¿no? Porque una estrategia de este tipo... Aquí habrá que analizar qué zonas, pero hay muchas susceptibles de eso. Sí las hay, y estoy seguro que puede ser una alternativa para revitalizar. Reconfigurar la parte arquitectónica, la parte visual, de imagen. Los de productos de ciudad. ciudad, los productos de la ciudad. Y que la gente aporte, que no empiecen a haber movimientos en contra, que se den cuenta que todos ganamos. Yo quisiera seguirle hablando y seguir buscando, ¿verdad?, cómo animar, cómo incentivar, cómo motivar la esperanza de que Chetumal es un lugar hermoso, de que Chetumal puede ser mucho mejor, de que todos ganamos, desde que el municipio tenga la nueva administración una buena actitud, permea a la ciudadanía y la ciudadanía aporta también, ¿no? Y que hay procesos que se van a llevar un tiempo porque es normal, no todo se compone de un día para otro, sobre todo cuando venimos pues ahí arrastrando problemas sociales graves, ¿no? Y al final de cuentas, cuando hablamos de la reconstrucción del tejido social, tiene que ver mucho todo esto de lo que platicamos, ¿sí? Porque la reconstrucción del tejido social no es que nos vamos a poner a tejer acá, o sea, tiene que ver con toda esta parte económica, con la parte de la que hablabas de la educación, de la cultura, de motivar, de elevar el nivel de vida del ciudadano, de las familias, pero no el nivel de vida hablando solamente en lo económico, sino en la actitud, en el comportamiento, y de esa forma, pues también los problemas, ¿no?, de delincuencia, los problemas que nos aquejan, que más nos duelen, que nos pegan directo a las familias, pues van minimizándose. Sí. Yo siempre he tenido fe, soy una mujer de fe. y creo que podemos salir adelante. Pero aquí tenemos que entrarle todos. Y yo creo que los medios de comunicación tenemos un papel fundamental en esto. Porque si nosotros, no significa que estemos tapando el sol con un dedo, ni que no podamos hablar o comentar las situaciones que estén mal. Sí tenemos que hacerlas, en su momento, en su lugar, y con quien haya que hacerlo, tenemos, porque esa es parte de nuestra función. Pero no puede ser que estemos nosotros, ¿verdad?, con el disquito, con la bola de nieve, ¿verdad?, rodando, de todo lo negativo, lo que nada es posible. Y la bola sigue creciendo, llega un momento que la bola nos aplasta a todos, ¿sí?, con toda la negatividad. Yo creo que no, porque es negarnos a nosotros mismos, es negar que nosotros también tenemos esa capacidad de poder cambiar. Y desde este punto de vista, pues creo que todos tenemos que entrarle, ¿no? Pues, sí, muchísimas gracias por la invitación, pues, Rosy. Un gusto estar aquí platicando contigo. Además, bien rico, ¿verdad? Nos sí, es agradable la noche. Sí, tenemos que traer cafecito. Bien agradable la noche. Sí, además, en este lugar emblemático. Sí, yo quiero, pues no quiero despedirme sin darle las gracias a la señora Mimi Conde, aquí al hotel la Capital Plaza. Yo me quedé todavía con la marca anterior. Siempre se me viene a la mente el Hotel Capital Plaza, en esta terraza Bacalar, que se llama, una terraza hermosa, y que además hoy no ni moscos ni nada, ni un clima súper templadísimo, un clima así como para seguirse aquí en el café, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene un principio y un fin, y esto ha llegado a su fin. Les agradecemos el favor de su atención. Por favor, compartan, ayúdenos. El trabajo de ustedes es ayudarnos a compartir esta información, porque si bien a lo mejor van a decir, no, pues yo ni soy empresario, pero alguna relación, donde compras sus cosas, donde te surtes, ¿no? Algo aportas, ¿verdad? O en algo te aporta lo que aquí se platica, en función del crecimiento, en función de que podamos entre todos mejorar nuestro entorno. Así que pues ayúdenme compartiendo y nos vemos aquí la próxima semana. Quiero agradecerle por aquí al equipo de producción. Gracias, chicos,
Yo sé que, bueno, a veces los negreamos mucho, pero bueno, ya vendrán. ¿Cómo le dicen las vacas gordas? ¿No? También a nosotros nos tiene que ir bien, pero pues tenemos que mantener el ánimo arriba. Gracias, esto ha sido Periodismo Sin Fronteras con una servidora, Rosy Covarrubias, y no se olviden, los buenos somos más.